Pregunta frecuente sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo y cuál es su importancia en la vida cristiana? El bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana, considerado la puerta de entrada a la vida espiritual y a los demás sacramentos. Es un rito en el que se utiliza agua y la invocación a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene como efecto el borrado del pecado original, la regeneración del creyente y su incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es indispensable para la salvación según las palabras de Jesús: el que no nace de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Este sacramento no solo nos perdona, sino que nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. ¿Qué significa que el bautismo nos da un carácter o sello espiritual indeleble? El bautismo imprime en el alma una marca espiritual imborrable, un sello o carácter, que nos asemeja a Cristo y nos identifica como miembros de su Iglesia. Esta marca es permanente y no puede ser borrada, aunque la persona se aleje de la fe, por lo que este sacramento no puede repetirse. Este carácter nos compromete a vivir como cristianos, a evangelizar y a participar en la vida de la Iglesia y en su misión. Nos hace miembros de Cristo y de su cuerpo, la Iglesia, y nos da la identidad de hijos de Dios. ¿Cuáles son los principales efectos o gracias que recibimos a través del sacramento del bautismo? A través del bautismo, recibimos múltiples gracias. Perdón de los pecados, se borra el pecado original y, en el caso de adultos, cualquier pecado personal. Regeneración, nos convierte en nuevas criaturas, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Filiación divina, nos hace herederos del cielo y partícipes de la naturaleza divina de Cristo. Virtudes teologales, recibimos fe, esperanza y caridad, dones de Dios. Dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside en nosotros como en un templo vivo. Sello espiritual, un carácter imborrable que nos marca como pertenecientes a Cristo. Capacidad para recibir otros sacramentos, nos habilita para participar en la vida sacramental de la Iglesia. Debilitamiento de la tendencia al pecado, aunque la concupiscencia permanece, el bautismo nos da la gracia para luchar contra ella. Incorporación a la Iglesia, nos une al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. ¿Por qué se bautizan a los niños, si aún no tienen conciencia de la fe? Los niños son bautizados porque se confía en que sus padres y padrinos les darán una educación cristiana, iniciándolos en la fe y guiándolos en la vida de la gracia. La Iglesia considera que es una gracia que debe ofrecerse cuanto antes, porque el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo de niños refleja que es un regalo de Dios y una expresión del amor de los padres hacia sus hijos. La fe con la que se reciben los niños es la fe de la Iglesia, transmitida por sus padres y padrinos, que se comprometen a educarlos en la fe. ¿Cuál es el papel de los padres y padrinos en el bautismo, y cuáles son sus responsabilidades? Los padres y padrinos tienen un papel fundamental. Los padres son los primeros responsables de la educación en la fe de sus hijos, y deben crear un ambiente en el hogar que promueva los valores cristianos. Los padrinos, por su parte, deben ser un apoyo y ejemplo para los padres y para el bautizado, ayudándolos a crecer en la fe y en la vida cristiana. Deben ser testigos de la gracia recibida, por eso se les pide que sean católicos practicantes, que vivan de acuerdo a su fe, idealmente casados por la Iglesia y que reciban la comunión y confirmación. Sus responsabilidades incluyen: formación cristiana, ayudar en la educación del niño en la fe, fomentando su conocimiento de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia. Ejemplo de vida, mostrar con su vida la coherencia de la fe, viviendo de acuerdo a los valores cristianos. Apoyo espiritual, ser un apoyo para el niño en su camino de fe, acompañándolo en los momentos difíciles y animándolo a vivir como un buen cristiano. Participación en la comunidad eclesial, conducir al niño a participar en la vida sacramental y eclesial. ¿Cómo influyen el agua y el rito del bautismo en la comprensión del sacramento? El agua es un elemento esencial en el bautismo que simboliza purificación, vida y regeneración. El acto de ser sumergido en el agua representa la muerte al pecado y al hombre viejo, mientras que la emersión del agua simboliza el nacimiento a la vida nueva en Cristo.
Las palabras pronunciadas durante el rito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son las que Jesús mismo mandó a utilizar. Otros símbolos, como la vestidura blanca, pureza, el cirio, la luz de Cristo, y el crisma, la unción con el Espíritu Santo, enriquecen la comprensión del sacramento, señalando la transformación y gracia que se recibe. Existen otras formas de bautismo además del bautismo con agua, ¿y cómo funcionan? Sí, la tradición católica reconoce otras dos formas de bautismo en circunstancias especiales. Bautismo de sangre, se da cuando una persona no bautizada muere como mártir por su fe en Cristo. Se considera que el derramamiento de sangre por amor a Cristo otorga la gracia del bautismo. Bautismo de deseo, aplica a aquellas personas que, sin culpa propia, no han podido recibir el bautismo de agua, pero que desean sinceramente seguir a Cristo y cumplen la voluntad de Dios según su conciencia y conocimiento. Este deseo, junto a una vida de fe, puede otorgarles la gracia bautismal. ¿Qué pasa con los bebés que mueren sin ser bautizados? La Iglesia Católica deja esta cuestión a la misericordia de Dios. Aunque el bautismo es necesario para la salvación, Dios no está limitado por los sacramentos. La Iglesia Católica deja esta cuestión a la misericordia de Dios. Aunque el bautismo es necesario para la salvación, Dios no está limitado por los sacramentos. La Iglesia también reconoce que el deseo de los padres que querían bautizar a su hijo es un factor importante. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si te gustó, un like y una suscripción serían de gran ayuda para que este canal siga creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto.